Bienvenidos a este webinario. Es una reunión virtual con los residentes españoles sobre restricciones de visados y viajes entre España y Estados Unidos. Os lo vamos a ir diciendo durante el webinario. Vamos a responder primero a las preguntas que nos han llegado por mail y en el registro. Y si queda tiempo, pasaremos a las preguntas que nos hagáis en el Q&A, en el Questions and Answers. Pero ya os diremos, si tenemos tiempo para eso, os diremos que podéis preguntar. Este webinario ha sido organizado por el CRE, que es el Consejo de Residentes Españoles, y por ECUSA, Españoles Científicos en USA. Para los que no nos conozcáis, voy a hacer una breve presentación de ECUSA, luego presentaré a Susana y que os hará una presentación del CRE. Y bueno, pues me presento. Yo soy Alma Pérez, soy la secretaria nacional de CUSA. Estoy basada en Nueva York y para los que no conozcáis a CUSA, pues os voy a hacer una muy breve presentación. Somos españoles científicos en Estados Unidos. Es una asociación sin ánimo de lucro y de profesionales de la ciencia y la tecnología que tienen una afinidad con España y se encuentran en Estados Unidos. La asociación se creó en 2014 y todos los que trabajamos en ella somos voluntarios. Estamos divididos en 6 capítulos, que son Boston, California, Midwest, Nueva York, DC y Texas, que es el último capítulo que se creó en diciembre de 2019, muy recientemente. Y a ver, aquí un poco de los miembros que tenemos. No está actualizado, como veis en la presentación o en este diagrama, pues Texas aún no lo hemos incorporado, pero para que veáis, pues somos unos 1000 miembros repartidos por todo Estados Unidos, todos profesionales de la ciencia y la tecnología. Como podéis ver, tenemos entre nuestros miembros hay paridad del 50% de hombres y mujeres, aunque en las juntas directivas hay un 61% de mujeres frente al 39% de hombres. En cuanto al nivel profesional de nuestros miembros, pues como podéis ver, el 42% lo conforman postdocs, que son investigadores con PhD que permanecen en la academia, pero también hay investigadores a otros niveles y PhD students. Estos son algunas de las universidades, hospitales y centros de investigación en los que nos encontramos. Como podéis ver, pues está más o menos repartido por todo Estados Unidos. Y nuestra misión y objetivos son los que os comentaba: promover la ciencia y la tecnología, también crear lazos entre los científicos españoles que tienen una afinidad con España y que se encuentran en Estados Unidos, y servir de cohesión o punto de unión entre Estados Unidos y España. Además, tenemos un componente de diplomacia científica importante, ya que canalizamos las voces de los científicos en Estados Unidos en temas de política científica. CUSA forma parte también de un conglomerado de asociaciones de científicos españoles en el extranjero, llamado RAICEX, que intenta hacer un nexo entre los científicos españoles en el exterior y el sistema español de ciencia y tecnología. Ahora mismo, pues por el tema de COVID, no tenemos eventos presenciales, pero nuestros eventos están siendo online ahora mismo. Hacemos todo tipo de eventos de desarrollo profesional, divulgación, de asesoría y durante este tiempo también hemos estado haciendo workshops para mejorar el currículum, para hacer imágenes científicas y charlas de divulgación y de formación. Pondré luego en el chat la página web por si os queréis hacer miembros, y quería anunciaros algunos de nuestros próximos eventos online. Estamos ahora con un curso de Venture Capital para PhDs organizado por MECUSA, que es la Comisión de Mujer en ECUSA, y son varios sábados hasta agosto. Y la semana que viene tendremos también sobre un webinario organizado por Advisory sobre el retorno científico de Estados Unidos a España, donde contaremos con la doctora Marga Wall Soler.
Y paso a presentar a Susana, que os va a contar un poco, pues, qué es el Consejo de Residentes Españoles. Muchas gracias, Alma. Espero que a mí se me oiga medio bien. Soy Susana Martínez, la presidenta del Consejo de Residentes Españoles del área consular de Washington, D.C., y es un gran placer organizar este webinario junto con ECUSA. Para mí es especialmente significativo porque yo fui uno de los miembros fundadores de ECUSA y en los últimos años he participado con ECUSA en bastantes actividades. Pero hoy estoy aquí para hablaros del Consejo de Residentes Españoles. Antes de empezar con las presentaciones, quiero hablar muy brevemente de lo que son los consejos de residentes, los CRES, porque creo que son los grandes desconocidos y desempeñan una función muy importante en favor de la comunidad. En la siguiente diapositiva se describe la función de los CRES. Los CRES son órganos consultivos de las oficinas consulares en materias de interés para los residentes españoles, los que les eligen democráticamente entre todos los residentes españoles y tiene una función de unos 4 años, más o menos, y durante esos 4 años sirven de vínculo, de portavoz, de vínculos entre la comunidad y las instituciones españolas y de portavoces entre el consulado y la embajada, transmitiendo todas las necesidades y los intereses de los residentes. Dentro de estas actividades se encuentra como este tipo de webinar, como estamos haciendo ahora, de llevar a la comunidad las cuestiones importantes de su interés. En la siguiente diapositiva se ve que hay un mapa que lo he tomado de la página web de la Embajada de España y que se representan las diferentes áreas consulares españolas en Estados Unidos. En Estados Unidos hay en total 9 áreas consulares. Como veis, algunas de ellas tienen una área muy, muy amplia y los consulados están situados en las ciudades que se representan. Todas estas áreas consulares podrían formar consejos de residentes, sin embargo no hay más que 2 en todo Estados Unidos, uno en Nueva York y otro en Washington. Porque es muy importante tanto el CRE de Nueva York como el de Washington estamos dando a la gente a conocer lo que significan los CREs y por eso estoy haciendo esta breve presentación. El año que viene, seguramente en el 2021, habrá elecciones a los CREs y nos gustaría que se formaran CREs en otras áreas consulares y para eso estamos pensando organizar webinarios y presentaciones, pero eso será más adelante. Hoy estamos aquí para hablar de las restricciones de viajes y de visados y tenemos la enorme suerte de contar con 2 panelistas estupendos, muy informados en el asunto. Gemma Cortijo es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos desde abril de 2012. La Cámara es una institución americana sin ánimo de lucro que impulsa las relaciones económicas entre los 2 países y fomenta el comercio y la inversión bilateral. Desde 2017 es también la secretaria general de la Federación de Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en América y de la European American Chamber of Commerce, una organización que reúne a todas las cámaras bilaterales europeas, con sede en Nueva York. Gemma es una experta en visados que ha compartido con nosotros su conocimiento ya en anteriores ocasiones y estamos muy agradecidos en que hoy esté de nuevo con nosotros compartiendo su tiempo y su experiencia. El otro panelista, Ignacio Pérez Cambra, es el encargado del Consulado General en Washington desde enero de 2019 y es consejero en la Embajada de España en Washington desde enero de 2018. Ingresó en la carrera diplomática en el año 90 desde entonces en diferentes nacionales. Representan una larga lista de puestos importantes, destacar que ha sido cónsul en Moscú y segunda jefatura en la Embajada de España en Teherán, Manila y en Sarajevo. Desde su incorporación al Consulado de Washington ha colaborado muy estrechamente con el CRE al servicio de la comunidad y estamos muy agradecidos por su apoyo y por estar hoy con nosotros. Sin más, vamos a empezar con las exposiciones. Gemma e Ignacio nos hará una presentación de la situación general primero y después pasarán a responder a preguntas que, como ha mencionado Alma, en primer lugar serán las que se han mandado anteriormente y después, si hay tiempo, pues pasaremos a responder las preguntas que se planteen durante este webinario. Hemos recibido más de 100 preguntas, con lo cual es posible que no haya tiempo de responder a todas, pero en esta última diapositiva
incluyo los correos electrónicos en la próxima diapositiva. He incluido los correos electrónicos de los diferentes consulados a los que podéis dirigiros si tenéis alguna pregunta adicional. También el Twitter de la embajada y los correos de la Cámara de Comercio y también el CRE. Estamos a vuestra disposición. No hace falta que apuntéis estos correos. Después de este webinario os mandaremos un correo electrónico con todas estas informaciones, pero que sepáis que estamos a vuestra disposición. Y sin más, le paso la palabra a Gemma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana, por tu amable presentación. Y también me gustaría dar las gracias a Alma Pérez, secretaria de CUSA, por su amable invitación a participar en este encuentro. Es un placer también estar en compañía de Ignacio Pérez Cambra, jefe de la sección consular de la Embajada Española en Washington, D.C. Bueno, mi intención es hacer una breve intervención, aunque es verdad que ayer iba a ser más breve de lo que va a ser al final por todos los cambios que han ocurrido en la mañana de hoy. Entonces, mi intervención tratará sobre las restricciones al libre movimiento de pasajeros impuestas por la Administración americana en marzo y la proclamación presidencial del día 22 de junio. Como muchos de ustedes saben, la Cámara está autorizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a emitir los certificados de elegibilidad necesarios para la obtención de visados J1 para los programas de training e internship. Somos lo que se llama un J1 Visa Sponsor. Por esta razón, estamos en permanente contacto con el Departamento de Estado y estamos al día de las restricciones vigentes, que por desgracia en este caso no solo afectan a nuestros J1s, sino también a muchos otros tipos de visados. La situación actual es la siguiente. En estos momentos existen restricciones significativas que impiden el libre movimiento de pasajeros entre Europa y Estados Unidos. Estas fueron introducidas, como decía antes, a mediados de marzo y afectan a todos los viajeros que vengan a Estados Unidos del espacio Schengen, España incluida, Reino Unido e Irlanda. La pregunta entonces es, ¿quién se puede desplazar a día de hoy desde España a Estados Unidos? Bueno, pueden hacerlo los viajeros que cumplan los siguientes requisitos, o al menos los siguientes viajeros no van a tener ningún problema en el movimiento de un país a otro. Por un lado, por supuesto, los ciudadanos americanos, por otro, los residentes permanentes o los que posean una green card, los padres o tutores legales de un ciudadano americano de menos de 21 años, el hermano de un ciudadano americano si los dos tienen menos de 21 años, los miembros de las Fuerzas Armadas americanas y los que posean visados en las siguientes categorías: C1 y D, que son las tripulaciones de los aviones, y siempre y cuando estos estén usando esos visados por trabajo, no pueden venir por placer. Los visados A1, A2, C2 y C3, que son representantes de gobiernos extranjeros y sus familias, y luego la G1, G2, G3, G4, NATO 1, NATO 4 o NATO 6. Todos estos visados y categorías pueden desplazarse y entrar y salir de Estados Unidos sin ningún problema. Estas restricciones entraron en vigor en marzo y tenían una duración inicial de 30 días. Desde entonces se han ido prorrogando y revisando cada 30 días. Se pusieron en vigor de nuevo el 15 de marzo y hoy, que es 15 de julio, como decía, se revisan cada 30 días, hoy se han vuelto a revisar. Y hay novedades, puesto que la Embajada americana esta mañana ha anunciado que va a reanudar el día 20 de julio el servicio de visados para aquellos individuos que reúnan los requisitos para recibir una excepción. Es lo que ellos llaman NIE, o National Interest Exception, a las proclamaciones presidenciales relacionadas con el COVID-19. Estos son los casos para los que se podría considerar una excepción. Empezamos por los visados F y M, que son visados de estudiantes. Visado F. Aquellas personas que tengan un visado F válido pueden volver a los Estados Unidos a continuar sus estudios sin pasar por la embajada. No tienen nada de lo que preocuparse. Esto no es válido para los estudiantes con un visado M, que sí que deben ponerse en contacto con la embajada para solicitar la excepción.
Todos los visados F&M y sus dependientes que no tienen visado válido reúnen los requisitos para recibir la excepción. Tienen que simplemente pedir cita a través de la web de la Embajada Americana en España. Visados J. Hemos recibido muchas preguntas acerca de los visados J, así que es importante. Para poder aclararnos, tienen que mirar en la casilla 4 de su DS 2019 para saber y tener claro qué categoría de visado J tienen. Los participantes y dependientes de las siguientes categorías del visado J reúnen los requisitos para recibir una excepción a las proclamaciones presidenciales y pueden solicitar un visado en estos momentos las siguientes categorías. Y las voy a leer directamente, de hecho, de la página web de la embajada, y lo voy a hacer en inglés porque es así como lo incluyen en el DS 2019. Las categorías que pueden solicitar una excepción son students, professors, no teachers, professors, research scholars, short-term scholars, specialists y personas que participan de algún bilateral or other agreement with a foreign government. Si ustedes ya tienen un visado J1 en una de estas categorías y desean regresar, solamente tienen que solicitar el NIE o la excepción de la que hablábamos antes para poder viajar. Y para ello solo tienen que escribir un correo electrónico y lo pondremos en el chat, madridnie@state.gov. Tiene que ser National Interest Consideration y deben incluir, el pasaporte, una copia válida del visado, la copia del DS 2019 y la prueba de viaje que tiene que tener lugar en 30 días, es decir, un billete. Se atenderá primero a las más urgentes. Las categorías del visado J que siguen suspendidas, es decir, que no van a poder regresar en estos momentos, son las categorías de intern, trainee, teacher y luego camp counselor. En la categoría de au pair, que tampoco, que sigue suspendida, sí que se van a admitir excepciones en el caso de que la persona esté cuidando a un niño con problemas médicos o que esté cuidando a hijos de profesionales médicos. Ahora, pasamos al siguiente tipo de visados que van a poder permitir la entrada o que van a poder solicitar la excepción para entrar en Estados Unidos. Ese tipo de visados viene recogido en un punto que se llama viajes de negocios. Por lo tanto, van a poder solicitar una excepción para viajar por negocios los siguientes visados: el ESTA, el B1 o B2, el visado P, el visado E de España, tanto el E1 como el E2, y luego además también los visados H1B y L que sean válidos y vigentes a día de hoy, pero solo en los siguientes casos, que sean, lo voy a leer tal y como aparece en la página web de la embajada, que sean technical experts and specialists to install, repair, receive training for vessels, machinery and other equipment. Luego, el siguiente caso, que es el que yo creo que afecta a la mayoría de las personas entre los profesionales españoles, Senior Level Managers and Executives. Por lo tanto, una persona con un H1B o con un L que esté en esta categoría puede pedir ya la excepción a la embajada y que lo más seguro es que se la aprueben para que pueda regresar de España. También el otro caso son los Professional Athletes y luego los Investors and Treaty Traders. ¿De acuerdo? Estos son los visados principalmente E1 y E2. Y luego también Public Health Professionals o Researchers working in area of COVID-19 or related. Si en estos momentos tenéis un visado válido de alguno de estos que he dicho, repito, el ESTA, B1, B2, P, E, H y L, y cumplen uno de los casos que he descrito anteriormente y quieren volver a Estados Unidos en los próximos 30 días, deben solicitar el NIE para poder viajar. Lo mismo que antes. Para ello tienen que enviar un correo electrónico a la dirección que les he facilitado anteriormente, madridnie@state.gov, con el título de National Interest Consideration e incluir de nuevo copia de pasaporte, copia válida de la visa,
copia de una carta del empleador o de la empresa y luego una prueba de que van a viajar en los próximos 30 días. Los otros visados que también se ven beneficiados son los visados Q y los de intercambio humanitario. ¿Qué se queda todavía suspendido? Bueno, pues ya hemos visto que los J1 en categoría de Intern Trainee permanecen suspendidos. También quedan suspendidos todos los visados de turismo y personales. En la embajada ya os podéis imaginar que ahora, a partir de hoy, les van a llover los correos electrónicos para pedir la excepción. Se les va a dar la prioridad a los estudiantes que necesitan viajar a Estados Unidos para empezar el curso en agosto. Pero yo creo que van a atender a todas las peticiones que sean urgentes y especialmente si se les acompaña de un billete de avión en el que dicen que tienen que entrar en los próximos 30 días. Además de esto en cuanto a restricciones temporales y al travel ban, con las excepciones que han salido hoy. Pero además de estas restricciones temporales provocadas por la propagación del virus, el 22 de junio el presidente de los Estados Unidos emitió una proclamación que suspende la concesión de ciertos tipos de visados durante el resto del año, hasta el 31 de diciembre. El motivo de esta suspensión es la idea de poder ayudar a los americanos que con motivo del COVID-19 han perdido su puesto de trabajo y para que estos no tengan que competir con profesionales extranjeros por un mismo puesto. Los visados afectados, como probablemente ya sepan, son los H1B, H2B, L y J, pero J solamente en las categorías de Intern, Trainee, Teacher, Camp Counselor, Au Pair y Summer Work Travel. Es importante subrayar que la proclamación solo afecta a la emisión de nuevos visados y en ningún caso suspende los visados que ya son activos. Y con esto, bueno, termino mi intervención y encantada de poder responder en un rato las preguntas que se formulen. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Gemma. En primer lugar, también quiero agradecer a ECUSA, a Ana Pérez, a su secretaria, la oportunidad que nos brinda, junto con Susana Martínez de Castro, la presidenta del CRE, de comparecer de nuevo, Gemma y yo, por segunda vez, ante todos aquellos de vosotros que estéis interesados en conocer cómo está la situación en este momento en cuanto a la movilidad y plantearnos todas aquellas preguntas que queráis y que aceptaremos con todo gusto, con el ánimo de que sean las máximas posibles, ¿verdad? Yo quisiera simplemente hacer una primera intervención muy breve, orientada a explicar muy someramente qué es lo que ha pasado desde que Gemma y yo comparecimos en el primer webinar, que fue el 7 de junio. Y han pasado bastantes cosas. En aquel momento estábamos en una situación, si recordáis, en las que más o menos, tanto en España como en Estados Unidos, se confiaba en que podíamos estar en el inicio de una desescalada, ¿verdad? La situación parecía estar mejorando a ambos lados del Atlántico, al menos en América del Norte, en Estados Unidos y en Europa y en España en particular. Y sin embargo, es verdad que han surgido brotes en ambos países y la situación ahora mismo no está tan clara. En aquel momento había por parte de Estados Unidos una norma que era la norma clave para entender quién podía viajar y quién no, que era el Travel Ban o la Proclamation 9993 de 11 de marzo, ¿verdad? Y España estaba todavía con el estado de alarma en vigor, con todo lo que ello implicaba y muy primeramente la cuarentena para todos aquellos viajeros que todos, incluidos los españoles, procedieran del exterior. Desde entonces, como digo, han pasado bastantes cosas. En España, como sabéis, el estado de alarma ya no está en vigor y eso tiene como primera consecuencia que ya no hay obligación de hacer cuarentena a la llegada a España. Lo digo porque hay algunas de las preguntas que he visto que iban en el sentido de intentar saber si todavía es obligatorio hacer cuarentena. No. Desde la finalización del estado de alarma no hay obligación de pasar cuarentena en España. En segundo lugar, tuvo lugar la Proclamation del 22 de junio, sobre la que no voy a comentar nada porque Gemma ya la ha explicado magníficamente. Es verdad que esa
inmediato en tanto en cuanto había una norma, digamos, de mayor vigor o con un alcance más potente como era todavía el travel ban. Posteriormente, ya a finales de mes, la Unión Europea, el Consejo de Asuntos Exteriores, tomó ya una serie de medidas sobre a qué países se iba a permitir la entrada y a qué países no. Y como sabéis, en la lista, en un primer listado de 15 países, Estados Unidos no estaba. Es verdad que son listados que se van a revisar periódicamente y con el ánimo de hacer modificaciones con la máxima agilidad posible en función de cómo vaya variando la pandemia en cada país, ¿verdad? Esos acuerdos en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea dieron pie a las órdenes del Ministerio del Interior de 30 de junio y de 2 de julio, que son las que ahora mismo regulan la entrada de personas procedentes del extranjero en España, ¿verdad? Posteriormente, el 6 de julio, tuvimos todos conocimiento de unas normas que había introducido el IC, Immigration and Customs Enforcement, sobre, digamos, unas normas que tenían que respetar los estudiantes que estuvieran con visado F o M, ¿verdad? Y que tenían que ver con el número de cursos online que pudieran tomar. Como sabéis, esas normas es público y notorio que causaron un revuelo y un debate interno en Estados Unidos y por una serie de razones que ahora no hacen al caso. Es verdad que ayer esas normas se retiraron, lo cual quiere decir que las normas que están en vigor son las que ya existían hasta ese momento y que dicta un organismo que depende del ICE, del Immigration and Customs Enforcement, que es el organismo que se ocupa de definir las normas para los estudiantes de intercambio, ¿verdad? Lo digo porque hay unas normas preexistentes en esa materia y que conviene también para aquellos estudiantes que quieran venir a estudiar el año próximo a Estados Unidos desde España, conviene también que tengan en cuenta porque son normas que también en algún momento tocan lo que es los cursos online, ¿verdad? Y ya, como decía Gemma, tenemos llegando al día de hoy por la mañana los anuncios, las normas introducidas, las guidelines introducidas por la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Yo os he pasado un link por el apartado de preguntas y respuestas o por el chat, creo que ha sido, en el cual o con el cual podéis acceder al apartado de preguntas frecuentes de nuestros colegas de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Yo creo que han hecho un esfuerzo magnífico de claridad, como decía Gemma, y ahí está muy claro qué es lo que tiene que hacerse y creo que son además, muy concisos y se puede sacar mucha claridad sobre cómo se puede actuar en función de cómo esté cada uno su situación en Estados Unidos. A partir de ahí, como veis, en una semana los cambios han sido muy notables. Estamos en un marco normativo diferente. En ese marco, os puedo decir o para llegar a ese marco, ha habido mucho diálogo con nuestros colegas norteamericanos, diálogo provechoso, con la mejor predisposición por ambas partes, encabezado por el embajador Santiago Cabanas, aquí en Washington, y también por la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, con nuestros colegas del Ministerio de Asuntos Exteriores, y con la mejor voluntad de intentar, por ambas partes, dar, dentro de lo que es el respeto a la normativa vigente, pues que puedan darse. Por eso creemos que con las normas introducidas, con las guidelines introducidas hoy por la Embajada de Estados Unidos, pues se abre una ventana de esperanza, yo creo, para muchas personas, objetivamente. Todo esto hemos llegado a esta situación. ¿Qué puede pasar en un mes o en 5 semanas? Con ello os quiero simplemente aconsejar que, por favor, sigáis las redes sociales, que sigáis a nuestras embajadas, a nuestra embajada, a los consulados de España en Estados Unidos, por supuesto también a la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, a su consulado en Barcelona, para estar al día de aquellas modificaciones que pueda haber.
Agradezco a Susana que haya puesto también los correos electrónicos de todos nuestros consulados en Estados Unidos para que, por favor, los utilicéis para hacer todas las consultas que queráis. Consideramos prioritario difundir toda la información de que dispongamos en tiempo real, con muy pocas horas máximas para poder elaborar esa respuesta y, si podemos, en el mismo momento, para que tengáis la mejor información. Y, por último, un pequeño matiz metodológico. Yo me voy a centrar sobre todo en lo que es la normativa española, ¿verdad? Agradezco por ello especialmente que esté Gemma junto a nosotros hoy por su exhaustivo conocimiento que tiene la normativa norteamericana en materia de visados. Si hay algún matiz, alguna consideración que quiero hacerlo, pues me permitiría, con permiso de Gemma, hacerla. Pero en cualquier caso es verdad que, como sabéis, nosotros en la Embajada de España y en todos los consulados de España en Estados Unidos podemos responder y asumir toda la responsabilidad sobre la aplicación de las normas españolas de la misma forma que nuestros colegas de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid son responsables también de su normativa y de su aplicación. Y digo esto simplemente porque a veces, con la mejor voluntad, nos llegan preguntas que tienen que ver más con cosas que tendrían que responder nuestros colegas norteamericanos en Madrid, que no obstante hacemos el máximo esfuerzo y vamos a seguir haciendo de responder, pero que es cierto que no estamos en la mejor posición para responder, puesto que son ellos quienes van a disponer, nuestros colegas norteamericanos en Madrid, de la mejor o de los mejores datos para poder hacerlo. Y con esto concluyo y ya devuelvo la palabra a Gemma, y a Alma y a Susana para que puedan ya ir introduciendo las preguntas. Vale, pues muchas gracias, Ignacio y Gemma, por estas aclaraciones iniciales. Bueno, hemos dividido así un poco en temáticas, aunque algunas preguntas pues están interconectadas. Responder cualquiera de los dos cuando, vamos, que no voy a dirigir la pregunta a ninguno en particular. Voy a empezar con visados, con algunas genéricas que tengo de visados. A ver. La primera es ¿qué pasa con las renovaciones de los visados? Porque parece ser que la Embajada de España, la Embajada de Estados Unidos en España, ha dicho que las renovaciones quedan congeladas. Alma, no he escuchado muy bien la pregunta. Vale. Porque A ver, ¿cuál sería la recomendación para las personas que tienen que renovar el visado actualmente? Sigo sin escucharlo. Que tienen que renovar su visado en estos momentos. Sí. Vale. Bueno, depende, como hemos visto, sí. Depende mucho de qué visado estemos hablando. Porque claramente, y después de lo que ha aparecido hoy, pues por ejemplo, los visados de estudiantes no habrá ningún problema. También parece que todos los visados que eran parte de la excepción de hoy, pues desde los visados por ejemplo, los ESTA, los B1, B2, siempre que esté relacionado con el tema de los negocios, se va a poder renovar desde la embajada, o sea, no va a haber tanto problema. Los que van a tener más dificultad en la renovación, pero aún así también va a ser posible, son los H1B y los L, ¿de acuerdo? Había varias preguntas en el documento que compartiste con nosotros en el que hablaban de renovación de H1B en mayo del 2021. Bueno, pues yo creo que esa persona no se debería preocupar, creo que va a poder hacerlo. Para la gente que tiene que renovarlo este año, lo que dice el Proclamation, el último que enviaron el 22 de junio, establece que el Proclamation no afecta a aquellas personas que estaban aquí el 24 de junio con visado en regla. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos entendido, y de hecho el USCIS sigue renovando visados. Por lo tanto, si todo lo que se pueda gestionar dentro del país, se va a poder renovar el visado, siempre y cuando, por supuesto, quiera la administración renovar ese visado. Porque ya sabemos que hay veces que incluso aunque no están estos proclamations, pero ha habido ocasiones que ya no han renovado un L. Pero en principio se pueden hacer renovaciones.
En general, ¿vale? Sin hablar de ninguno en concreto, se pueden hacer renovaciones, incluidos los J. Cada visado tiene una serie de particularidades, pero en general se van a poder renovar visados. Vale, muchas gracias. A ver, sigo preguntándoos así. ¿Sería posible salir de los Estados Unidos y volver a entrar con el sello del pasaporte caducado, pero el DS en vigor? Vuelvo, me estoy cortando, ¿no? Sí, pero he entendido que pregunta si se puede salir y entrar a Estados Unidos con el sello del pasaporte caducado. No. La respuesta es no. No sé de qué visado estamos hablando, pero con un visado caducado, desde luego, no. Aunque el DS 2019 esté en vigor. Aunque el DS esté en vigor, si por ejemplo estamos hablando de un J1, que como es el caso de los DS 2019, el DS, mi recomendación es, porque los DS se pueden extender, los visados J1 se pueden extender, si sale esa persona del país, tiene que pasar por la embajada para que el pasaporte tenga el sello correcto, sin caducar. Si no sale del país, no hace falta ir a la embajada. Entonces, mi recomendación en estos tiempos así complicados, pues lo ideal a lo mejor es que ese J1 no salga del país, que tenga extendido el DS 2019, pero si sale, tiene que pasar por la embajada y renovarlo. Hemos visto que están dando ya citas, sobre todo para los J, para poder renovarlos en las categorías que hemos comentado que es posible. Vale, nos preguntan también si para entrar en Estados Unidos deben hacer cuarentena en un tercer país y si en España tendrían que hacer cuarentena desde Estados Unidos. Para entrar en Estados Unidos, la CDC está en su página web, sí que recomienda que se haga una cuarentena de 14 días. No tengo claro si es una ley que hacen cumplir. Desde luego la CDC pone que lo ideal es que la gente que viene de fuera se quede en casa 14 días. Pero en el caso de las personas que entren en España, desde la finalización del estado de alarma, como decía antes, ya no se exige cuarentena. Y aquí de nuevo, en Estados Unidos es lo recomendado, no tengo claro que se pueda exigir, ¿no? Y si eso se controla o no. Vale, con esta, haciendo cuarentena en un tercer país que no tenga restringido el acceso a USA, ¿puede entrar en el país? Discúlpame, ¿puedes repetir la pregunta? Una persona con visado haciendo cuarentena en un tercer país que no tenga restringido el acceso a Estados Unidos, ¿puede entrar en el país, en Estados Unidos? Creo que he entendido que es una persona que tiene un visado, entiendo, de turismo, un ESTA, y Sí. haciendo cuarentena en otro país, véase Costa Rica, y podría entrar en Estados Unidos. Sí, en principio sí. Eso se aplica a cualquier visado realmente. Si está 2 semanas en un país que no está incluido en la lista de países que no pueden volar o entrar directamente, se aplicaría para todos realmente, para todos los visados en vigor. Vale, nos preguntan varias personas si pueden tienen con Green Card, si pueden ir a España y volver a Estados Unidos y volver a entrar en Estados Unidos. Sin problemas. Sin problema ninguno. Vale, sobre documentación, ¿qué documentación necesito tener para poder visitar a mi familia en España si viajo con mi pasaporte de Estados Unidos? Pues, en principio, salvo que sean familiares en primer grado, no va a poder.
no va a poder. Nosotros tenemos en los requisitos que hemos difundido para pasajeros y aerolíneas las categorías de las personas que pueden entrar. Estamos hablando de cónyuges o parejas de hecho, ascendientes y descendientes hasta 21 años. Lo que sea fuera de eso, es decir, estamos hablando ya, por ejemplo, de tíos, hermanos, ya no. Si me permites, voy a hacer una pregunta que hay bastante interés. ¿Nos puedes hablar un poco de los vuelos que hay a España, Ignacio? Desde aquí de Sí. Estados Unidos, algunos, ¿cuáles son los más aconsejables? O si tienes alguna información, eso sería de gran interés. Ahora mismo hay vuelos directos con dos compañías que sepamos, que son American Airlines desde Dallas y luego Iberia, que está volando desde Nueva York y desde Miami. Hay también vuelos indirectos vía las principales capitales europeas. Y lo que sí tenemos es una recopilación actualizada de vuelos con carácter semanal, a veces incluso no llega a la semana, ya recibimos una nueva actualización, que compila la delegación de la Unión Europea en Washington, que recoge todos los vuelos que conectan con Europa a través de todas las compañías aéreas que operan con Estados Unidos o que operan entre Estados Unidos y Europa. En fin, estos datos están a disposición de las personas que nos los soliciten. Para ello simplemente hay que enviarnos un correo electrónico al Consulado General de su competencia y nosotros les remitiremos la versión que tengamos más actualizada en ese momento. Muchas gracias, sí, eso es muy importante. Nos preguntan aquí por el chat que una persona guatemalteca con visado J5 trabajando para un ciudadano español residente en USA con visado J4. ¿Cuál es la situación de esa persona al regresar a USA? ¿Alguien sabe? ¿Al regresar a Estados Unidos? A ver, ¿me podrías repetir la pregunta? Porque J4, ¿te refieres al G4? Perdona, G4, efectivamente. Vale, ¿me podrías repetir la pregunta? Una persona con visado G5, trabajando para un ciudadano español residente en USA con visado G4, ¿cuál es la situación de este ciudadano al regresar a USA? Vale, porque entiendo que está fuera ahora. No lo sé, no sabría decir el caso del G5. Yo quería preguntar si me escucháis bien, sobre los requisitos de las pruebas de coronavirus antes de viajar. ¿Sabéis si España exige PCR? Entiendo, Gemma, porque al final no podía escuchar, pero que estás preguntándonos si España exige los test tipo PCR de coronavirus, ¿verdad? En este momento no. En este momento no. A fecha de hoy, no. Recalco, a fecha de hoy. Porque, como os decía antes, la situación es volátil, nadie sabe lo que puede pasar, pero ahora mismo no. Hay países que lo piden. Hay países que lo piden, por ejemplo, Portugal. Es decir, si alguien va a volar con escala en Lisboa, camino de España, se va a encontrar con que le piden que tenga hecho un test PCR en las 72 horas anteriores a su entrada en el aeropuerto portugués, aunque sea en tránsito. Pero en España, de momento, no. Una pregunta sobre visados. Los visados J1, esta vez J1 y J2, ¿pueden salir de Estados Unidos si es para ir a algún país sin restricción? Sí, si es para ir a un país sin restricción, pueden ir y volver. Eso sí, es recomendable, tal y como están las cosas, a ver si les pilla fuera del país un cambio de normativa. Pero en estos momentos pueden ir a cualquier país que no esté en la lista de países que no pueden venir aquí a Estados Unidos. Otra pregunta sobre el J1. Soy J1 y han cancelado la cita de mi hijo para solicitar el J2. ¿Es posible por reunificación familiar conseguir ese visado? Vamos a ver, pues será posible si ese J1 es una de las categorías que he mencionado antes.
si es student, professor, research scholar, short-term scholar, specialist o participa en algún bilateral or other agreement with a foreign government. En ese caso, puede ahora pedir de nuevo la cita en la embajada si sus padres tienen un J1, que es una de estas categorías. La respuesta desde esta mañana es que sí. Yo quisiera añadir en este punto simplemente que, como bien ha dicho Gemma, en esas categorías se incluyen a profesores y eso se extiende, por si hay algún profesor que nos está escuchando desde España, a todos aquellos profesores que querían venir para estancias en Estados Unidos bajo el paraguas del programa de profesores visitantes del Ministerio de Educación. Simplemente para decir que eso va a ser posible gracias a estas nuevas guidelines de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. ¿Tiene pendiente la Green Card volver a entrar en Estados Unidos? Pues Susana, no te hemos escuchado la primera parte de la pregunta, así que te voy a pedir si me la puedes repetir. Una persona que pero puede salir y volver a entrar. Ay, Todavía no. Bueno, Ignacio, ¿la has escuchado tú, la pregunta? Perdonad porque... Repítemela, por favor, Susana. Es sobre una persona que está en Estados Unidos y ha solicitado la Green Card, pero todavía no se la han concedido. ¿Puede salir y entrar en Estados Unidos? No. La respuesta es no. Solamente cuando tenga la Green Card. Uh-huh. Alma, ¿quieres preguntar tú algo? A ver si... Si me escucháis, pregunto. No, se corta. Bueno, voy a hacerla. A ver, para la excepción pareja con relación estable debidamente probada, ¿valdría con un domestic partner? O... Entiendo que es para entrar en territorio español, ¿verdad? Sí. Creo que sí, Ignacio. Sí. Tiene que ser en el caso de parejas de hecho, domestic partners, debe estar la relación registrada en un registro público. Si ese registro público es de España o de un Estado miembro de la Unión Europea, simplemente pues, se lleva una copia de la inscripción y se enseña en el puesto de fronteras en España. Si esa relación de pareja, de hecho, se ha registrado en un registro de Estados Unidos, entonces me viene muy bien que preguntes o que nos hagas esta pregunta, Alma, porque esta es una modificación que hemos conocido hoy y que vamos a introducir también en nuestro apartado de preguntas frecuentes mañana, así como también en las hojas de requisitos. En este caso, como digo, relación de pareja de hecho, tiene que estar registrada en un registro norteamericano, pero esa copia de ese registro debe ser o debe recibir la apostilla de la Haya. La van a pedir en la frontera. Muchas gracias. Nos han hecho varias preguntas relacionadas con si pueden venir familia para visitar a gente desde España aquí a Estados Unidos. Esos serían visados de turismo, ¿no? Serían estas. Por lo tanto, no tienen... No, porque solamente la excepción que han hecho hoy, o que han presentado hoy, solamente afecta a viajes de negocios. Es decir, sí que podrían conseguir un ESTA o viajar con un ESTA si se tratara de un viaje de negocios que puedan justificar. Vale, y sería otra pregunta que había era si se puede viajar a España por enfermedad de un familiar y volver a entrar en Estados Unidos. ¿Por enfermedad de un familiar? Sí, por enfermedad de un familiar en España.
Bueno, en ese caso habría que pedir una excepción al Consulado General de la demarcación debidamente documentada. Es decir, hay que probar que, primero, el vínculo familiar, ese vínculo familiar debe ser considerado suficiente o suficientemente cercano, y también hay que documentar la gravedad de esa situación como para que se pueda entender mejor la necesidad de viajar a España. Ya lo habéis dicho antes, pero me gustaría que lo reiteraras porque hay varias preguntas sobre cuándo se van a abrir los consulados de Estados Unidos en España para tramitar los visados. Y creo que habéis dicho el 20 de julio, ¿habéis mencionado? Eso es, Susana. El 20 de julio se reinicia, se reanuda el servicio de visados de la Embajada en Madrid. Entonces recomendáis que manden correos electrónicos para Desde empezar. hoy, claro, desde hoy. Yo no esperaría el 20. Muy bien. Estamos. Los- Creo que no se te ha oído la pregunta, No, me he Susana. quedado congelada. Ah, vale. ¿Me oís ahora? Sí, Ahora no sí. sé. Ay, perdonad, disculpad. ¿Habéis mencionado los visados O1? Mira, los visados O1 son uno de esos visados que no forma parte de las excepciones. Es decir, que en estos momentos y con el travel ban, si una persona con un visado O1 está en España, no puede venir a Estados Unidos. Y vamos a ver, una pregunta si me oís. En caso de tener un bebé recién nacido en USA y habiendo comenzado los trámites para el registro en el consulado, pero sin pasaporte ni español ni americano, y padres con visado O1 y J1, ¿podríamos viajar a España y volver? Bueno, Sin pasaporte no creo que mi pueda. recomendación es que primero consigan los pasaportes, sobre todo para el niño. Una vez tengan el pasaporte americano del bebé, como son padres de un niño americano menor de 21 años, sí que podrán volver a entrar en Estados Unidos, pero sin pasaporte, no sé si a España pueden entrar, pero desde luego aquí a Estados Unidos no podrían entrar. Efectivamente, para entrar en España, si no es con el pasaporte norteamericano, es verdad que necesitan un pasaporte español y ese pasaporte español solo se puede dar después de la inscripción en el registro civil consular. Si no, la legislación no lo permite. Ignacio, nos preguntaban, creo que lo has comentado antes, si había una lista de compañías que estaban volando entre España y Estados Unidos. Compañías, perdón, que hagan vuelos directos, solo hay dos, que es American Airlines e Iberia, que nosotros sepamos. Que vuelen con escala, hay bastantes más. Hay escalas vía Londres, vía aeropuertos alemanes, vía París, Ámsterdam, esas son las más conocidas. Tenemos ese listado y para eso yo recomendaría que nos escriban un correo electrónico pidiéndonoslo a las direcciones que tenemos ahí en el listado de correos consulares y encantados, gustosos lo facilitaremos. ¿Visa K1? No te puedo decir nada al respecto de ese visado. Okay. ¿La G4? La G4 puede viajar sin problemas. Otra pregunta, la tengo con un J2. ¿Puede un J2 entrar en Estados Unidos desde España si el J1 está en Estados Unidos? Pero si pudieses, porque son los dependientes, creo. O sea, la pregunta es sobre dependientes. Se te oye entrecortada. No sé si podrías repetir la pregunta. Sí.
Vale, ¿puede un J2 entrar en Estados Unidos desde España si el J1 está en Estados Unidos? Volvemos a la excepción de hoy. Ese J1, ¿en qué categoría está? Porque por lo tanto el J2 estará en la misma categoría. Si está en la categoría intern o trainee, ese J2 no puede regresar en estos momentos. Si estuviera en una de las categorías que hemos mencionado, que ahora son parte de la que pueden recibir una excepción, es cuestión de pedir la excepción y regresar. Pero todo depende de la categoría. Vale, por ejemplo, para un J1 escolar que está válido y vigente, ¿se podría viajar de USA a España y volver? Vale, creo que has preguntado por un J1 escolar si puede irse a España y volver. Bueno, pues desde esta mañana un J1 escolar puede irse a España, pero si se va a España, para poder regresar tiene que pedir la excepción en estos momentos, ¿vale? Por los próximos 30 días, por lo menos. ¿De acuerdo? Si la pregunta se hubiera hecho ayer, la respuesta sería no, no podría volver a entrar, pero ahora, si pide la excepción en la embajada, podría regresar, una vez le concedan la excepción. No sé si es lo ideal en estos momentos. Si son viajes que se pueden evitar, yo los evitaría, porque tampoco sabemos lo que a la embajada le puede llevar el conceder la excepción a cada petición. Entonces, si va a ser un viaje de 1 o 2 semanas, creo que no vale la pena salir del país con un visado J, por ejemplo. Yo creo que lo de las excepciones es sobre todo interesante pedirlo para los que se vayan a ir mucho tiempo o los que ya llevan en España mucho tiempo con un visado válido y quieren regresar a Estados Unidos. Sobre los visados J, creo también nos están preguntando mucho que hoy han publicado las excepciones y han comentado algo de, o sea, me sorprende porque la gente habla de G5 si tienen en su DS 2019 una serie de números. Ahora leo la pregunta. Pero tú nos hablabas de trainee, teacher, camp counselor. Dicen que les han dicho que incluían cuyos números de programa en su DS comenzara por G5. ¿Puedes...? Vamos a ver, es verdad que en la lista que he dado de visados, no he entendido muy bien la pregunta, pero me he quedado con el G5. Estoy buscando exactamente... Me he quedado con el G5. Entonces, de las categorías que he leído, una de ellas era aquellos participantes en bilateral or other agreements with a foreign government. In other words, program numbers beginning with G5, es lo que estáis preguntando, Es eso. por G3 en el DS 2019. Es esa categoría de los que participan en programas o acuerdos bilaterales con un gobierno extranjero. Entonces, efectivamente, ellos sí que forman parte de las excepciones del J1, que pueden pedir el NIE para poder viajar. Pero efectivamente el program number tiene que empezar por G5 o G3 en el DS 2019. Vale, gracias. Estamos mirando, muchas de las preguntas son muy similares y creo que ya habéis respondido la mayoría de ellas. Considerar que con un visado de turista no se puede entrar a Estados Unidos de ninguna forma, ¿no? Familiar, a no ser que tengas hijos dependientes menores de 21 años, es así. Y Correcto, Susana, con un visado esta de turismo o no puedes entrar aquí. luego los...
Los profesores visitantes han mencionado que van a entrar dentro de la categoría de que pueden Sí, renovar, ¿verdad? Porque es una de las preguntas también de sí, los profesores visitantes. sí, ha sido objeto de atención muy preferente por parte de tanto el Ministerio en Madrid como del embajador aquí en Washington y es verdad que hemos encontrado también muy buena predisposición por parte de nuestros colegas norteamericanos y gracias a eso van a poder los nuevos profesores visitantes que tenían que pedir su visado van a poder hacerlo y van a poder entrar en Estados Unidos a título de excepción, ¿verdad? Con los NIE, con los NIES. ¿Y los que están aquí ahora pueden ir a España y volver? Deberán pedirlo, ¿verdad? A título también de excepción, pero la idea es que sí. Ujú. Pero deben pedirlo. ¿Eh? Quiero recalcarlo. Se les debe conceder esa excepción. Muy bien, pues no sé. ¿Tenemos preguntas en el apartado de Ah, preguntas y respuestas, quizá, que podemos ir respondiendo? pregunta sobre el visado L1. Sí, la primera pregunta que nos escribían era visas L1, ¿cuándo podremos volar a España y después regresar a Estados Unidos? Pues en estos momentos pueden, si realmente la situación no está 100% normalizada, ¿de acuerdo? Pero es verdad que una persona con un visado L1 y su esposa o esposo con un L2 pueden viajar a España, pero para regresar necesitarán pedir la excepción. Vale, otra de las preguntas, si pueden las familias españolas viajar a España desde Estados Unidos cuando un miembro de la familia no es español. Si pueden las familias españolas, Viajar a eh, España desde Estados Unidos cuando un sí, miembro de la españoles, familia no es español. bueno, en este caso lo que hay que, eh, la normativa española lo que establece es que pueden ser los cónyuges, parejas de hecho debidamente acreditadas, descendientes hasta 21 años y ascendientes. Eso es lo que entendemos por familia que puede entrar en España, ¿verdad? Entonces, deberá documentarlo adecuadamente. Si ese documento es un libro de familia, certificado matrimonial español o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, no hace falta que haga nada, simplemente llevarlo y enseñarlo a la hora de abordar y también en el puesto de fronteras del aeropuerto. Cuando ya se trate, como decía antes, de, por ejemplo, matrimonios celebrados en Estados Unidos o registros de parejas de hecho en registros estadounidenses, deben obtener antes la apostilla de la Haya. Y ahí sí que me permito sugerir que se haga con bastante tiempo de adelanto porque también sabemos que debido a la pandemia hay muchos estados que tardan en dar la apostilla de la Haya. La apostilla de la Haya se obtiene en los estados, concretamente en la Secretaría de Estado dentro de cada estado en el que resida una persona. Por ejemplo, en Nueva York sería en Albany, en Maryland sería en Annapolis, en Virginia sería en Richmond, etcétera. Es decir, no es una cuestión que dependa de Washington. No, es en cada estado, en el gobierno del estado, dentro de lo que es la Secretaría de Estado dentro de ese estado. Sobre Hay, vuelos, ¿recomendáis vuelo directo a España o no tiene ningún problema con hacer alguna escala en otro país? La pregunta es delicada, porque, por un lado, con los vuelos directos pueden darse cancelaciones. Con los vuelos con escala, si esa escala ya es en un país o en un aeropuerto, pongamos por caso Frankfurt o París o Ámsterdam, por citar aeropuertos de bastante tráfico, si no toma un vuelo hacia España puede tomar el siguiente y ya está dentro del territorio Schengen. Por tanto, es difícil. No me atrevo a dar un consejo en este sentido. Hay Pero no hay argumentos a favor y en contra. problema adicional de escala en otro país. Con el pasaporte español no hay ningún problema si vas a España. No, eso sí, ojo en cuanto a la escala aeroportuaria
en según qué países. Por ejemplo, como acabo de decir antes, Portugal exige un test PCR hecho en las 72 horas antes a la entrada o a la llegada al aeropuerto de que se trata. En este caso entiendo que sería o Lisboa o Porto. Eso es complicado, bastante complicado, en algunas ciudades bastante complicado. especialmente. Sí. Eso es bastante complicado. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprar el billete. A la hora de comprar el billete, si es un billete con escala, hay que ver primero si en ese país en el que vamos a hacer escala, aunque sea escala aeroportuaria, nos piden algún tipo de test de este tipo. PCR, quiero decir. Uh-huh, uh-huh. Y tiene que ser 72 horas, no puede ser con más anticipación, tiene que ser justo ese Claro, tiempo. en el caso de Portugal sí, luego Eso dependerá de cada país. He oído, el otro día me comentaban que, por ejemplo, en Austria son 4 días en el aeropuerto de Viena. ¿Y eso cuando sacas el billete, cuando te ponen esas restricciones o tienes es en el momento de sacar el billete, pero yo también aconsejo que se vaya al site directamente del aeropuerto, que a veces hay aeropuertos que tienen unos sites magníficos, muy informativos, y se compruebe si realmente están pidiendo este tipo de test. Por citar algo, hay aeropuertos incluso, por ejemplo, como el aeropuerto de Frankfurt, donde esos test se hacen. Se pueden tomar esos test allí y en 3 horas o en 6 horas, según lo que se pague, en ese momento nos envían los resultados al móvil. Alma, quería corregir una cosa que he mencionado anteriormente acerca de las categorías, los visados J1 y en concreto aquellos J1 que pertenecen a la categoría de Bilateral or Other Agreements with a Foreign Government, que son los programas que empiezan por G5 y G3. Hay una persona en el Q&A, María Vallejo, que nos indica que han quitado la categoría J relacionada con convenios bilaterales entre países. Y tiene razón, porque acabo de entrar en la página web de la embajada y de esta mañana, que tengo aquí impreso lo que ponía esta mañana, ahora han eliminado esa línea. Con lo que técnicamente ahora esos programas que empiezan por G5 o G3 ya no forman parte del listado de excepciones. Vale, gracias, Gemma. Aquí una pregunta de Q&A. Soy madrileña residente en Miami. Mi madre vino de turismo desde Madrid y no ha podido regresar aún a España porque su vuelo de regreso ha sido cancelado. Conseguimos 2 extensiones de Satisfactory Departure y se le acabó el visado en junio 31. ¿Qué podemos hacer? La aerolínea ha cancelado el vuelo de nuevo. ¿Salir a México, a Canadá? Pues sí, me sorprende que ahora a estas alturas no haya podido encontrar un vuelo de alguna forma para llegar a España, pero sí, lo ideal es que intentara buscar un vuelo incluso con conexión. Nos preguntan sobre nuevos visados si se están haciendo citas o no. Nuevos visados Los visados no entran, como sabéis, no son los visados que no se van a producir o se van a emitir visados nuevos hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, los visados deberían poderse solicitar normalmente y renovar normalmente. Nos piden que por favor repitáis los casos de H1B que se pueden pedir la N ahí. Quiero mencionar que estamos grabando este webinar, con lo cual en unos días lo pondremos en el YouTube de CUSA y podéis volver a verlo entero, pero por favor, si nos podrías repetir los casos de la H1B. Claro, pues según lo que estaba publicado esta mañana en la página web de la embajada, estamos hablando de
Senior Level Managers and Executives. Pueden solicitar la excepción. Professional Athletes, Dependents and Essential Staff, Investors and Treaty Traders, aunque yo creo que esto se refiere más a los visados E, Public Health, Healthcare Professionals o Researchers, trabajando en el área de COVID-19, y luego expertos técnicos y especialistas to install, repair, receive training for vessels, machinery, and other equipment used by a US and foreign firm with substantial investment in the US. Yo creo que sobre todo un H1B se utiliza, viene afectando sobre todo a Senior Level Managers and Executives principalmente, con lo que si están en esta categoría deberían poder solicitar la excepción sin ningún problema. Recordando que tienen que enviar el correo electrónico a la dirección que hemos incluido en el chat y tienen que enviar la copia del pasaporte, la copia del visado que tienen en el pasaporte, luego una carta de la empresa para la que trabajan justificando que es importante que regresen y que se incorporen a su puesto de trabajo, y una prueba de viaje, es decir, un billete de avión que vaya a salir en los próximos 30 días. Eso es lo que tiene que enviar una persona con un H1B o un H2, el cónyuge, para poder regresar a los Estados Unidos en estos momentos. No sé si lo habéis mencionado, pero para entrar en España hace falta rellenar un formulario de salud y unos par de días antes o algo, ¿no? Todavía sigue esa norma en vigor. No sé si se me oye. Ahora sí. Sí, Ah, ahora sí, Susana. disculpa, lo que quería mencionar es que para entrar en España sigue haciendo falta el requisito de rellenar un formulario de salud, que te dan un QR. Sí, en principio sí, es uno de los requisitos que hay que hacerlo, sí. Y perdóname, Ignacio, aprovecho para preguntarte sobre ese requisito. Sí. ¿Eso se puede rellenar online o es en el aeropuerto cuando vas a entrar? En principio se puede y hasta se debería rellenar online, sí. Ahí está en el site del Ministerio de Sanidad, en el apartado de COVID. Y diría que también en el del site del Ministerio de Exteriores. Hay una cuestión, Gemma, que he visto ya repetida dentro del apartado de preguntas y respuestas del chat, que dice que de algunos profesores visitantes que no les ha quedado claro, si son profesores con visado J1, si van a estar incluidos en el capítulo de excepciones para poder pedir visado. Ellos parece ser que han entendido como que no y que por otro lado yo les había dicho que sí. Correcto, porque yo me he limitado a leer las categorías que sí. Por un lado, profesor puede, pero teacher no. Entonces, si los profesores visitantes están en la categoría de profesor, como tú has indicado, entonces no tienen ningún problema. Vale, yo quería aclarar, como sé que hay varias preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y no me va a dar tiempo a contestar a todas como sería mi deseo, que sí, los profesores del programa de profesores visitantes están dentro de la categoría de excepciones y tal como bien aconsejaba Gemma, es conveniente que empiecen cuanto antes los trámites para solicitar sus visados y sus NIEs, sus excepciones de interés nacional, para poder venir a trabajar el año que viene a Estados Unidos. Y digo cuanto antes porque, como es comprensible, la Embajada norteamericana se va a encontrar ya a partir de hoy con un aluvión muy grande de solicitudes. Las primeras que lleguen, entiendo que van a ser las primeras que vayan respondiéndose. Cuanto antes se hagan las solicitudes, mejor. Tengo una pregunta sobre los visados F. ¿Se aplica también a casos de OPT que estén actualmente trabajando? Esa es una buena pregunta. Lo que se indica en la página web de la embajada es a cualquier persona que tenga un visado F válido, por lo tanto un I-20 válido.
si esa persona que está haciendo un OPT tiene ese visado de forma correcta y con la ronda de preguntas. Como hemos dicho, vamos a poner los electrónicos en un mensaje que os mandaremos y cualquier pregunta que tengáis más específica podéis dirigirlas a la persona correspondiente. No sé si hay alguna otra pregunta, Alma, que creas necesario No, o sea, presentar. hemos grabado el webinario e intentaremos subirlo lo más rápido que podamos, quizá el viernes, mañana o el viernes, a la página de YouTube de CUSA, que lo pondré ahora en el chat, el link al YouTube de CUSA. Si queréis hacemos un par de preguntas más y finalizamos. Están preguntando que si podéis compartir el link al memo sobre el NIE de esta mañana. sí, de hecho está en el enlace que ha compartido Ignacio. Si pincháis, Ignacio ha compartido un enlace a la Embajada de Estados Unidos en España, que pone preguntas y respuestas, pero si hacen clic ahí deberían poder acceder a toda la información sobre las distintas excepciones y qué solicitar, qué enviar, qué correo electrónico enviar y en el caso de tener que pedir una renovación o un nuevo visado, cómo hacerlo, cómo pedir la cita. Está ahora en el chat. Muy bien. Para el documento de pareja, de hecho, que necesita la apostilla de la Haya, como has dicho, Ignacio, ¿tiene que estar traducido al castellano o puede ser en inglés? No, puede ser en inglés. Vale, pues si queréis vamos a despedirnos. Ahora dejaré un rato abierto el webinario para poner pues, todos estos links de nuevo en el chat y para que la gente pueda coger esos links y guardárselos. Repito que ahora mismo en la transparencia que tenéis, que estoy compartiendo, están los correos que nos han pasado Gema e Ignacio. Gema nos ha dado este correo de la Cámara de Comercio y el Twitter, y también Ignacio nos ha dado el Twitter de la Embajada de España. Están respondiendo a las preguntas que mandáis ahí con más rapidez o menos, por lo tanto podéis acudir ahí. Puedo hacer simplemente un apunte final, porque he visto que hacia el final nos estaban llegando muchas preguntas en el apartado de preguntas y respuestas de profesores visitantes. Yo también me gustaría sugeriros que contactarais con la Consejería de Educación en Washington y con las agregadurías de educación que están en varias partes de Estados Unidos, porque ahí también os van a poder dar información más específica. La Embajada de Estados Unidos también está en contacto con el Ministerio de Educación en España para poder articular las modalidades y los visados por los cuales los nuevos profesores visitantes podrán llegar a Estados Unidos y los que ya están podrán, cumpliendo las normas que la Embajada de Estados Unidos estipule, viajar a España y regresar a Estados Unidos. Os animo también a que lo hagáis contactando directamente, como os digo, con la Consejería de Educación y con las agregadorías de educación. Y también aprovecho, porque también he visto varias preguntas sobre el tema de renovaciones de, por ejemplo, L1. Preguntaban si era mejor hacer la renovación vía embajada en Madrid o vía USCIS. La respuesta en estos momentos es vía USCIS. Vale, pues nos despedimos del webinario. Muchísimas gracias, Gema e Ignacio, por acceder a responder a todas las preguntas y a dar un poco de luz en todo esto. Muchas gracias, Susana, también por haber
por habernos ayudado a organizar este webinario. No sé si queréis decir algo, Susana, para despedir. Quiero realmente agradeceros a los tres la participación, a Ignacio y a Gemma por toda su sabiduría, que estoy segura que seguirán compartiendo con todos nosotros cuando lo necesitemos, y a ECUSA por darnos la oportunidad de ofrecernos la plataforma para hacer el webinario y recordar que el CRE también estamos al servicio de la comunidad y que en cualquier cosa que podamos apoyar o podemos reconducir las preguntas a quien sea necesario. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, saludos.